Estás viendo el show de Piolín. Señores, un chamaco que quiere luchar por sus sueños y que desde a muy temprana edad vamos a reconocer cómo está luchando, así como tú, por sus sueños. ¡Él es! Nuestro invitado hoy al show de Piolín nació un 3 de febrero en Tucson, Arizona, de padres mexicanos. A la corta edad de 6 años, ya cantaba en el coro de su iglesia. Mi abuelo me regaló una guitarra que él tenía por mucho tiempo, una guitarra antigua. Y realmente él también me inspiró a cantar porque cuando cantaba me decía él, honestamente, no lo haces bien. Pero en eso me decía, te lo estoy diciendo para que aprendas. Y unos años después se convirtió en boxeador. Cuando nos quitaron el hogar a nosotros, estábamos yo, mi hermano, mi mamá, mi hermana y mi sobrina durmiendo en un colchón, ¿me entiendes? Es algo difícil. Mi amigo me marcó y me dijo, me di cuenta que te quitaron el hogar. Me dijo, te quiero ofrecer mi hogar. Me llevó para su gimnasio. Me quedé a vivir en el gimnasio por 6 meses, cual fue algo tan bonito, algo que jamás voy a olvidar. Porque ahí aprendí a agradecer y apreciar las cosas pequeñas que a mí me daban. En cierta ocasión, después de una pelea, se puso a cantar para la audiencia, porque ya presentía lo que sería su destino: el canto. Varios de sus sencillos han logrado colocarse rápidamente en la lista de Billboard, entre los que se encuentra Mi Niña Traviesa. Mi niña traviesa, tú eres mi princesa, mi hermosa sonrisa, mirada coqueta. En septiembre del 2013 dio a conocer su álbum Con la Frente en Alto, el que logró colocarse entre los más escuchados en solo 3 semanas. Tenerte. Tenerte es lo mejor que me ha pasado. Cuando la miro. Cuando la miro, me ha robado el alma un gran suspiro. En el 2014 se coloca como Artista del Año de Billboard, solo por nombrar algunos de sus reconocimientos. Un ejemplo de perseverancia y trabajo duro. Un ejemplo de lo que debe ser la juventud. Un joven que nació con ángel y que ha sabido reponerse de tropiezos para salir siempre triunfante. El show de Piolín presenta hoy con mucho orgullo a Luis Coronel. Luis Coronel. ¡Bienvenido, Luis Coronel! Casi me hacen llorar por acá, Piolín. ¿Por qué? ¿Por qué? No, Gracias. pero ¿sabes qué? Tu vida, carnal, o sea, temprana edad, es la vida de muchos radioescuchas que están escuchando ahorita, carnal, que dicen, ¿sabes qué? Híjole, yo no sabía eso de Luis Coronel. Yo no sabía que tu mamá trabajaba limpiando. Así es. Yo no sabía que vivías en un motorhome y que ese motorhome en algún momento se lo iban a quitar. No los quitaron el motorhome, esa es la casa que teníamos cuando nos quitaron este hogar. Fue cuando nos quedamos a vivir con una tía y estábamos todos en un cuarto, no éramos 5 que estábamos adentro de un cuarto en la casa de mi tía. Y en eso pues mi mamá se levantaba todos los días a limpiar un gimnasio, que era su trabajo. Ir a ese gimnasio y limpiar 2 horas de la mañana. Y era el mismo gimnasio donde se quedaba mi amigo, en eso me marcó mi amigo a mí, me dijo, me enteré que te habían quitado la casa y me dijo, te ofrezco mi hogar, ¿cuál es ese gimnasio? Y en eso, bueno, pues decidí yo, ¿no? Para ayudarle a mi mamá cuando empecé a tener esa mentalidad de salir adelante, ayudarle a mi familia, ¿no? Me levantaba ya todas las mañanas a limpiar el gimnasio, a hacer el trabajo que mi mamá hacía y a ella le daba lo que a mí me pagaban. Después de haberme levantado en la mañana ya hacía el ejercicio que tenía que hacer en el boxeo. ¿Y cuánto te pagaban en el gimnasio? Eran $20 la hora, así que mi mamá, gracias a Dios, ganaba, metía las 2 horas y le daba los $40 al día a mi mamá. Oye, carnal, pero entonces, ¿qué edad tenías cuando te pasó eso, que tú llegaste en la bicicleta y el motorhome había un letrero de parte de la ciudad donde decía, ya no pueden entrar aquí? Yo tenía 15 años cuando esto había pasado. Recuerdo ir a comer a algún lugar con una amiga y ya cuando regresé para atrás no había nadie, estaban todos trabajando y en eso, cuando llego a la casa había un candado en la chapa de la puerta y dije, wow, ¿esto qué? Y empecé a leer un letrero, un papel amarillo que decía Sheriff Department, condado de Arizona, y en eso leí que
el Estado nos había quitado la casa por no pagar la renta, por no tener el dinero para pagar la renta, pues y en eso pues le marqué a mi mamá yo y le dije, mamá, nos quitaron la casa, pusieron el candado en la puerta. Mi mamá nos había dicho, mi hijo, nos van a venir a cerrar la puerta y nos había avisado antes, ¿no? Y en eso, bueno, pues dije yo, qué tan difícil ha de ser para mi mamá, ¿no? Que le llegue ese momento que le tengan que decir, mamá, le pusieron ese candado Y ahí en ocasiones en la así chapa, ¿no? pierdes las pertenencias, todo. Todo, como usted lo dijo, perdimos muchas cosas, perdimos tantas cosas que teníamos dentro de ese hogar. Pero una cosa que sí no pude dejar adentro es una cajita gris que era de mi papá, que era de sus pertenencias. Y en eso dije yo, pues no lo puedo hacer, no lo puedo dejar. Y quebré la puerta, quebré la ventana y me metí. Y sobre de eso fui nomás, sobre lo que era de mi papá, que era la única pertenencia que pudimos ¿Y sacar qué es lo que dentro. tenía tu papá en esa caja? Tenía sus pertenencias desde que él... Haga de cuenta que era su Magical Box. Su Magical Box donde él ponía todas sus cosas, todos sus recibos, todos sus papeles, todas las letras que nos escribía cuando él estuvo encerrado. Muchas cosas. Tenía 2 trencitas de su pelo, de su cabello cuando estaba largo. Pero era su cajita. Y en eso nosotros sabíamos que esa cajita estaba ahí adentro, so no permitimos dejarla ahí. Luis Coronel, tú eres la misma imagen de muchos jóvenes que están ahorita buscando por superarse en la vida, por luchar por sueños. Claro. Pero tu papá también en algún momento, él salió deportado, como muchos padres han pasado Así es. por esa situación. Así es. ¿Fue muy doloroso para ti, Luis Coronel? Claro que sí, fue muy doloroso para mí vivir esa etapa, no tener que vivir esa etapa cuando era niño, no tener 13, 14 años y saber que mi papá estaba encerrado, tener que aceptar que solo mi mamá era la que nos iba a poder ayudar, a la única que íbamos a poder ver. Fue difícil, ¿no? Ser joven, decir, tu papá está en la cárcel, cuando te pregunten en tantos lugares, ¿dónde están tus papás? Bueno, mi mamá está trabajando, pero mi papá, pues, lo deportaron para México, ¿no? Eso es difícil también, al igual. Cuando mi papá estuvo encerrado, ya después lo deportaron y fue cuando nosotros íbamos a México a verlo allá porque no podía pasar para acá, no tenía los papeles para cruzar. Nosotros hacíamos lo posible cuando se podía de ir para México. Pero él intentó cruzar la frontera varias veces también, tu papá, para regresar. Eso sí, trató varias veces, pero dice que nunca se le dio, que siempre se le hizo muy difícil, siempre se le hizo muy complicado y muy arriesgoso, y siempre nos dijo, quiero irme por ustedes, pero tampoco me quiero ir por ustedes, o sea, siempre nos dejó saber que ahí había ese peligro, ¿no? Que él iba a correr de caminar tantos días en un desierto que nadie sabe qué es lo que puede pasar, ¿me entiendes? Algo que es muy difícil, muy difícil. Para mí, al igual, tener que aceptar que mi papá intentó cruzarse para los Estados Unidos para vernos a nosotros, pero al igual mi papá se regresó para que no sufriéramos de algo que le hubiera pasado en el desierto cuando intentó cruzarse para acá. ¿Y qué fue lo más difícil cuando recibiste una ocasión, Luis Coronel, una llamada telefónica de parte de tu papá que estaba en México? Así es, ¿O de familiares? Estamos nosotros acá en los Estados Unidos, en Tucson, Arizona, y recibimos la llamada temprano en la mañana. Estamos, it was Black Friday, estamos en Black Friday Shopping, estamos en el mall, y todo se sentía totalmente diferente. Mi hermano, hasta dijo mi hermano, me siento raro, dice. Yo lo recuerdo muy bien. Me dice mi hermano, me siento raro, y luego también un primo que fue con nosotros, llegamos a la casa y me dijo, oye, ¿por qué también me siento raro? Dice, no se siente que no sé, dice, algo se siente mal. Eran las 5 de la mañana cuando íbamos regresando a la casa. Y en eso ya nos habíamos dormido y a las 7:15, 7:20 de la mañana nos dieron la noticia. Me despertó mi tío y me dijo, mijo, ya no está tu papá. Y bueno, pues, ¿cómo que no está mi papá? Dije, ¿no? Y escuché a lo lejos llorar a mi hermano. Y me levanté volada, paniqueado, asustado a ver qué es lo que estaba pasando. Porque no quería aceptar lo que me estaba diciendo mi tío, y en eso corrí con mi hermano y le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él fue el que me dijo, hay que aceptarlo, ya no está mi papá. No supe cómo tomarlo. No supe qué hacer, no supe para dónde voltear, no supe
No supe qué hacer. A ese momento todo cambió. Todo cambió para mi familia, para mí, para mis hermanos. Pero mi papá siempre nos dejó mucha fuerza, mucha voluntad. Pero no fue fácil, Luis Coronel, porque en algún momento muchos jóvenes que pasan por lo que tú pasaste, de perder a tu papá que fue deportado allá en México, a veces se quieren quitar la vida. ¿Tú alguna vez pensaste en eso? Sí, sí lo pensé. ¿Y cómo lo intentaste? Fueron varias las cosas las que pasaban por mi mente. ¿Cuáles fueron? Al momento yo tenía lo que es una arma. Y ese momento cuando alguien te dice que no tienes a tu papá, pues no quieres nada en la vida. Y eso es lo que cruzaba por mi mente, quitarme la vida. E intentaste y no se llevó a cabo eso. Porque tú escuchabas las palabras de tu mamá y de tu papá, que tenías que tener mucha fe en Dios. Claro, eso fue lo que pasó, Piolín. Algo me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y sé que era Dios. Sé que era Dios que entró a mi vida y me salvó ese momento. Por eso tú oras antes de subir a un escenario. Todo el tiempo estoy orando. Porque tú tienes a Dios en tu corazón. Siempre. Se nota por el ejemplo de tantos chamacos que siguen tu carrera, Luis Coronel. Gracias por ser luz en estos momentos donde mucha gente pierde la esperanza porque su papá no está aquí o su mamá. Y hay muchos jóvenes que necesitan una persona que diga, échale ganas. Y tú eres esa luz que necesita a esa gente para que conozcan la palabra de Dios y que no pierdan la fe y que se superen cada día más. Porque los deseos de tu mamá y tu papá. Y tú lo estás haciendo. Gracias por ser así, fuerte. Gracias por agarrarte de la mano de Dios en los momentos más difíciles, porque con Él hay victoria siempre. Amén. Gracias a usted, Piolín. Luis Coronel, aquí en el show de Piolín, muchas cosas que no sabíamos. Es difícil hablar de estas situaciones, pero no te imaginas cuánto ayudas a tanta gente que está pasando de veras por momentos que dicen, ¿cómo le hago? Ya no vale la pena vivir. No tengo a mi padre, no tengo a mi madre, pero tienes un hermano, tienes un hijo. Tienes un sobrino que necesita tu guía, tu confianza. Y que él no lo va a encontrar a veces en un amigo. Porque a veces el amigo le va a decir, olvídate, no vale la pena vivir, vente para acá. Vamos a echar desmadre, drogas, alcohol. Sin embargo, no fumas, no tomas. Luis Coronel. No. Gracias por ser así, campeón. Y de veras, cuando yo empecé a conocer de tu vida y decía, ¿qué tiene Luis Coronel? ¿Qué tiene este chamaco? Y dice la palabra, ¿no? Que por tus hechos se conocerán. Que tienes a Dios en tu corazón. Y eso es Luis Coronel.